Mateo capítulo, vamos a hacer el primero Marcos capítulo 9 verso 17. Ahorita leemos Mateo. Marcos capítulo 9 verso 17 en adelante. Y leemos en el nombre del Padre, del Hijo y bajo la unción del Espíritu Santo. Y respondiendo uno de la multitud, dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que le toma, le sacude y echa espumarajos y cruje los dientes y se va secando. Y diga a tus discípulos que le echasen fuera, y no pudieron. Y respondiendo él les dijo: Oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Traédmelo. Y se lo trajeron. Y cuando el espíritu vio a Jesús, se acudió con violencia al muchacho, quien cayendo en tierra se revolcaba echando espumarajos. Y Jesús preguntó al padre: ¿cuánto tiempo hace que sucede eso? Y él le dijo: desde niño. Y muchas veces le echa al fuego y en el agua para matarle. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Y Jesús le dijo: si puedes creer, al que cree todo le es posible. E inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda mi incredulidad. Y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, y diciendo el espíritu mudo y sordo: yo te mando, sal de él y no entres más, en el nombre de Jesús. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió y quedó como muerto, de modo que muchos decían: está muerto. Pero Jesús, tomándole de la mano, le enderezó y se levantó. Y cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y él les dijo: este género no puede salir sino con oración y ayuno. Amén y amén. ¿Puede tomar su lugar, por favor? Me llama la atención que en medio de ese milagro desencadenado de liberación, que en medio de esa necesidad, que en medio de eso que este padre de familia estaba viviendo, y creo que todos tenemos sueños, pero cuando crecemos y tenemos familia, ya el sueño es ver a nuestros hijos bien, bendecidos, haciendo lo de Dios. Y creo que este padre tenía un sueño por encima de todo sueño de cualquier papá para sus hijos, y era que ese muchacho fuese sanado. Pero me llama la atención que dice la Biblia: ese género no sale sino con oración y con ayuno. Y de pronto hemos malinterpretado de qué género está hablando. ¿Cuál es el género que Jesús está refiriendo en esa historia que se repite en Mateo y se repite en Marcos? ¿De qué género está hablando Jesús? Y creemos de pronto que puede estar hablando de un demonio, de un espíritu, o de un espíritu, o de un principado, de una potestad. Puede estar hablando de un ente espiritual que está atacando al muchacho. Pero cuando leen la escritura, el Señor se acerca a ellos y les dice: ¿hasta cuándo he de soportarlos a ustedes con su incredulidad? Pero cuando llega donde el papá, él le pregunta: si tú crees, si tú creyeras en aquello que estás pidiendo. E inmediatamente este hombre reacciona con una reacción que me gusta. Él dice: Señor, yo creo, pero la fe no me alcanza para ver el milagro que quiero ver con mis ojos. Por tanto, ayuda mi incredulidad. Y tendré que empezar diciendo que la iglesia tiene una crisis de fe. Hoy tenemos una fe fingida. El apóstol Pablo, hablando a su hijo Timoteo, le dijo: la fe no fingida de tu abuela Loida y tu madre Eunice. Él estaba diciendo: practica esa fe que viene sin fingimiento. Si el apóstol Pablo habla de una fe fingida, es porque hay una fe no fingida, perdón. Es porque existe una fe fingida. Y hoy es muy fácil fingir la fe. Con tanta declaración positiva, con tanto pensamiento positivo, yo puedo declarar: todo estará bien, Dios tiene el control, Él va a traer la provisión. Pero ¿cuántas de las palabras que soltamos a diario, escuche bien, vienen cargadas de fe y no vienen cargadas de costumbre?
costumbre porque así hablo, costumbre porque es la manera como lo he escuchado, y viene carente de fe. Había una generación, escuchen bien, que necesitaba conectarse con Dios. Es la única manera de conectarme con Dios es desconectándome de mi humanidad. La única manera de desconectándome con Dios es a través de la oración. Y Jesús dijo oración y ayuno, porque a través de la oración es el puente, pero a través del ayuno me desconecto de mi necesidad natural para conectarme con el Señor. Yo quiero enseñarte algo en esta noche. El ayuno no es para que el marido vuelva a la casa. El ayuno no es para que el marido cambie. El ayuno no es para que el empleo te salga. El ayuno no es para que te llamen de la empresa que metiste la hoja de vida. El ayuno tampoco es para que el primo que tiene COVID se sane. Para que el primo que tiene COVID se sane necesita fe, no ayuno. El asunto es que tenemos armas espirituales que las usamos de una manera incorrecta, y no hay nada más peligroso que un niño usando un arma letal si no la sabe usar. No hay nada más peligroso que atenta contra la propia vida de la persona que esté manipulando, que alguien que esté manipulando un arma que no sepa cómo usarla. Y tenemos armas. La Biblia dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para destruir toda fortaleza. Pero el asunto es que no hemos sabido usar nuestras armas. La iglesia ha usado el ayuno para que el marido cambie. La iglesia ha usado el ayuno para que al que está sin empleo lo llamen del empleo. Y dígame decirte algo: el ayuno es una actividad espiritual. Es un ejercicio espiritual que la única función y razón por la que existe es para hacer que tú y yo nos acerquemos y nos conectemos a Dios sin ningún estorbo. ¿Por qué dejo de comer? Porque muchos de nosotros somos así. Bueno, la gente que está por internet son así. Ustedes no. Que está desayunando y tiene la boca llena y le dice el esposo a la mujer: ¿qué vamos a almorzar? No estás desayunando. Entonces ya terminaste de almorzar, dice: ¿y qué es lo que vamos a hacer de cena? Y de pronto está cenando y dice: oye, mañana ¿qué será de desayuno? No preocupado porque no tienes que comer, sino ansioso porque comerás mañana. Y cuando yo me abstengo de consumir alimentos, es con la única intención y motivación de conectar mi cuerpo, mi espíritu y mi alma al Señor. Pero nosotros hemos usado el ayuno para todo menos para lo que es. Y Jesús le está diciendo ese género. Pastor, ¿cuál era el género que Jesús estaba hablando? El género que Jesús estaba hablando era el género que tenía que lidiar con el pueblo, con el papá del niño y ahora con los discípulos. Ese género se llama incredulidad. Diga conmigo: incredulidad. Los discípulos que estaban luchando con la incredulidad, y por eso el demonio no se iba del muchacho. Hay momentos donde a ti te piden orar por alguien y en verdad tú oras por protocolo. Hay oraciones protocolarias. Yo oro porque me está pidiendo. El hermano sabe que soy creyente, el vecino sabe que voy a la iglesia, él sabe que yo soy un líder. Entonces voy a orar por protocolo, pero no voy a orar porque creo que algo puede pasar. Yo quiero hacer una pregunta a la gente que está aquí: ¿cuántos alguna vez han orado por protocolo y no con fe? Levánteme su mano, por favor, levánteme su mano. Es normal. Yo recuerdo una vez me fui a orar por alguien y oré como tú sabes orar. Padre, en el nombre de Jesús declaro. Y sabemos orar, es que lo sabemos de memoria. Pero ¿cuántas de las oraciones que hacemos escasean de fe? Y muchas veces que el milagro no ocurre, no porque quien necesite el milagro no tenga fe, sino porque el que ora no tiene la suficiente fe para ver el milagro. Había un papá de un niño endemoniado, desesperado, diciendo: por favor, haz algo por mi hijo. Desde que él nació, ese espíritu, ese demonio viene y lo atormenta. Y Jesús dijo: ¿tú crees? Y él dijo: espérate. Yo creo que tú eres el Hijo de Dios, pero yo no creo lo suficiente como para ver a mi hijo endemoniado sano. Señor, ayuda mi incredulidad. Me gusta este padre de familia que dice: yo tengo una fe débil, yo necesito ayuda en mi fe. Pero habían 12 discípulos que, estando caminando con el autor y consumador de la fe, nunca pidieron ayuda en su fe. Pero escúcheme bien: lo que tú no soluciones, tarde que temprano va a salir a flote. Pedro tenía un problema en su fe. Muy seguramente él puso las manos sobre el muchacho lunático y no sanó. Pero tarde que temprano la falta de fe se expuso en lo público. Un día Pedro estaba caminando sobre las aguas, porque con una palabra de Jesús Pedro empezó a caminar.
Pero su incredulidad, su falta de fe y su poca fe hizo que Pedro se empezara a hundir en las aguas. Y todo el mundo se dio cuenta lo que estaba pasando con Pedro. Escúcheme bien, lo que Pedro no solucionó en lo íntimo se evidenció en lo público. Pero había un padre que dijo: yo necesito un milagro para mi hijo. Yo reconozco que no tengo la fe que necesito para ver el milagro hecho en mi hijo. Así que por favor, Señor, ayuda a mi incredulidad. Y hoy tenemos muchas maneras como expresamos fe. Y la gente te ve que vienes a una iglesia y cree que tienes fe y crees que eres un hombre de fe. Pero nadie sabe y nadie habla cuando nuestra fe es puesta a prueba y cuando nuestra fe está en crisis. Hay crisis de fe. Como tú le dices a alguien que perdió un familiar por COVID, que todavía Dios sana de COVID: ahí mi fe entra en crisis. Como tú le dices a alguien que ayer se acostó sin comer, que él es Jehová Jireh el proveedor, cuando en su nevera no hay nada. Hay momentos, como tú le dices a alguien que está luchando con una enfermedad y que todavía no ve respuesta, que Dios es sanador. Escúchame, hay momentos donde nuestra fe es puesta a prueba y es normal que entre en crisis. El problema es que a veces callamos y fingimos, y entonces tenemos una fachada de fe. Solo hablo bonito en fe y digo: Dios tiene el control. Pero cuántas veces he dicho Dios tiene el control sabiendo que ni siquiera yo se lo he dado. Escuche bien, porque llega momentos en nuestra vida. Yo me di cuenta cuando mi fe está menguando, y yo reconozco que muchas veces yo tengo fe para unas cosas y no para otras. Si yo salgo afuera y el Señor me dice: mira la luna y las estrellas son de color verde, yo voy a creer que Dios lo que Dios está haciendo. Y aunque yo las vea blancas, yo digo: son verdes. Porque yo aprendí a quererle a Dios sin ningún reproche. Todo lo que Él me ha dicho, yo lo he hecho. Yo no tengo ningún problema. A mí no me falta fe para el reino. Ahorita estamos en un proyecto de cambiar toda la parte de sonido, una consola de más de 15 millones de pesos. Y dije: no va a tocar a nadie, no va a tocar a ningún empresario. Ya sé cómo lo voy a hacer, la vamos a comprar. Mi esposa me dijo: ¿cómo lo vas a hacer? Ya sé cómo lo voy a hacer y punto, lo voy a hacer. Yo no necesito que me ayuden en la fe para el reino. Pero hay cosas mías, naturales, personales, que yo sí necesito ayuda en la fe. Y entonces mi esposa me empuja en la fe. Todos tenemos que reconocer que hay un área en nuestra vida en que nuestra fe no está fortalecida. Si tú estás luchando con una enfermedad y Dios no ha respondido, el área débil de tu fe es la sanidad. Tú dices: hombre, yo sé que Dios sana porque he visto milagros, pero a mí no me ha sanado todavía. Y esa fe entra en crisis. Y Dios dice que Él nos dio una medida de fe. Tú y yo tenemos una medida. Diga conmigo: yo tengo una medida de fe. Por favor, dígalo más fuerte: yo tengo una medida de fe diferente al de la persona que está al lado. Pero la iglesia ha dejado de exponer su medida para empezar a tener una competencia de fe. Entonces, si ella tuvo una casa, entonces yo tengo que competir y le voy a creer a Dios por competencia, no por convicción. Y la iglesia ha perdido la fe por la sencilla razón de que estoy compitiendo con la fe de otro, no haciendo crecer mi propia fe. Y pasa entre los ministros: este pastor está construyendo un templo, yo voy a construir uno. No porque tengo la fe para hacerlo, sino porque quiero ser desafiado y quiero desafiar a la fe que él tiene. Y hemos estado compitiendo con la fe. Diga conmigo: la fe no es para competir, es para crecer. Y por eso mi fe no crece, porque estoy esperando. ¿Sabe una cosa? Yo voy a decir algo que lo voy a decir en el primer servicio, y esto va a sonar hereje. Pero por favor, la gente que se conecta para chismear, no me chismee tan fuerte hoy. Pero tendré que decirlo de esta manera. Si Pedro no se hubiese hundido caminando en el agua, quien hubiese caminado sobre el agua no hubiese sido Pedro solamente. Los 11 que quedaron arriba seguramente se iban a bajar, porque hubiesen dicho: si Pedro no se hundió, yo voy para esa. Hay gente que siempre está esperando que alguien haga algo para hacerlo, y eso se llama: estoy compitiendo con la fe. Si a ella le va bien, yo me voy a lanzar. Pero eso no se llama fe. Eso se llama fe fingida. Yo tengo fe si a él le va bien. Yo tengo fe si a ella le va bien. Yo tengo fe si él se lanza. Yo miro, si Pedro no se hunde, yo me lanzo. Pero como se está hundiendo, yo mejor me quedo.
Y estos discípulos que estaban caminando con el autor de la fe se quedaron cortos de fe. Pero hubo un hijo, hubo un papá que tenía un hijo endemoniado, que reconoció, digo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Dice la Biblia que en el instante el muchacho sanó y el Señor levantó al muchacho. Parece ser que la incredulidad de su papá, cuando fue confesada, fue el puente para que su hijo recibiera el milagro. ¿Cuántas veces nuestra fe ha estado en crisis y sencillamente nos callamos porque tenemos una imagen, tenemos un estatus que no, yo soy un hombre de fe? Que escuche, hay momentos donde la fe mengua porque tengo una medida que a veces sube, a veces baja. Yo reconozco que yo tengo fe más para unas cosas que para otras. Hay gente que tiene que reconocer: pastor, yo tengo más fe para que Dios me sane que para que Dios me prospere. Y es así. ¿Por qué, pastor? Porque Dios me sanó de algo y tengo fe, pero todavía debo todo lo que tengo puesto. Y es normal. Hay gente que tiene más fe para algo que para otras cosas. Yo reconozco, y lo dije en la primera reunión, yo no tengo problemas con la fe. Yo no tengo líos con la fe. Dios me dice: haz esto, haz esto. Hemos hecho eventos de Aviva Fe en el mes más caro del año, que nos ha costado millones, y lo hacemos. Y yo no tengo problemas con eso. Pero hay cosas personales que digo: hoy no. Y quisiera hacerte una pregunta. Si estás durmiendo menos de lo que dormías, porque hay algo que te está quitando el sueño, tu fe está menguando. Si te estás enfermando más de lo que antes enfermabas a causa del estrés, de la angustia, del cómo, tu fe está menguando. Porque recuerda cómo antes era 30 y no tenías para pagar el arriendo, pero decía: de algún lado Dios enviará provisión, y el Señor le enviaba. Pero ahora es 22 y ya estás con dolor de estómago porque viene el 30 y no tienes cómo pagar la renta. Cuando la fe empieza a menguar, yo dejo de creerle a Dios como un niño. Y déjame decirte cómo es una señal de que tu fe empezó a menguar. Si tú dejaste de escribir todo lo que Dios te ha dicho en tu tiempo devocional, es por una sencilla razón. Tu fe empezó a menguar y dejó de crecer. Pastor, ¿qué tiene que ver mi fe con escribir un devocional tan simple y tan sencillo? Déjame explicártelo. Si tú dejaste de escribir lo que Dios te ha dicho, es porque dejaste de creerle como un niño. ¿Cuántos de niños tuvieron un diario? Levánteme su mano ahí, por favor. ¿Cuántos tuvieron un diario? Qué aburridos ustedes, no tuvieron diario. Ni las viejas tampoco. ¿Ustedes con quién hablaban? ¿La vecina chismosa o qué? Los niños o las niñas, pues. De niña tenían un diario y escribían todos, y las promesas que le hacía la mamá: el fin de semana te voy a llevar al parque, vamos a comer helado. Y escribían todo por una sencilla razón: porque sabían que eso iba a pasar. La razón por la que tú antes escribías lo que Dios te decía y ahora no lo escribes, no es porque has crecido y eres maduro y eres un líder y eres un hijo de Dios nacido de nuevo. La razón por la que no lo escribes es porque ya no le crees a Dios como un niño, como antes le creías. Y la fe empieza a entrar en crisis, y la medida de fe empieza a menguar. Y la razón por la cual Dios te dio una medida es porque hay cosas por las cuales tú vas a creer diferente al resto. Hay cosas por las que yo creo y que hay cosas por las que no creo, que la fe de mi esposa me ayuda a creer. Yo digo: yo no tengo problemas por creer para el reino, pero hay cosas que para mí me cuestan creer. Llámele un problema, llámele un defecto, llámele una debilidad, yo no sé. Pero yo reconozco que hay momentos en mi vida donde el Señor tiene que afirmar mi fe. Había un papá reconociendo: ayuda a mi incredulidad. Pero habían 12 diciendo: todo está bien. Y en lo íntimo le preguntaron a Jesús: ¿por qué el demonio no se fue? Él dice: porque esta generación no sale sino con oración y con ayuno. La razón por la que el demonio no se fue es porque ustedes tienen sus ojos tan puestos en lo natural que ni siquiera pueden ver lo que se mueve en lo espiritual. En pocas palabras, hay gente en este tiempo, en este siglo, en esta generación, luchando con una incredulidad y una fe fingida. Mucho coaching ahí, que hoy habla de que tú puedes lograrlo. Algunos no tienen a Jesús, sencillamente tienen la manera como se hacen las cosas.
Y te motivan y son buenos motivadores. Y te dicen que dentro de ti hay un campeón. Que saques el campeón que tienes dentro. Porque de tantos millones de espermatozoides tú llegaste. Y si tú llegaste, se sabe en el plano. Se sabe en la retórica. Pero ni ellos mismos han podido conquistar algo. Explícamelo por qué. Porque se puede hablar de fe sin tenerla. Pero jamás se podrán mostrar frutos de fe sin vivir en fe. Tú puedes hablar de fe, tú puedes hablar lindo en las redes, tú puedes decir Dios tiene el control, tú puedes orar. Mire, yo les digo cosas, hay oraciones diplomáticas que yo he hecho. Padre, yo te doy gracias porque tú eres sanador. Yo recuerdo que una vez fui a orar por un familiar y fui a orar, no porque pensé que se iba a sanar, sino porque era mi responsabilidad como pastor en la familia. Y yo fui a orar y oré para que todo el mundo me escuchara que yo estaba orando lo que ellos querían que yo orara, que se sanara, pero yo no tenía fe para que se sanara. Yo dije, yo no creo que pase de esta semana. Para mí. Yo hago una pregunta, ¿cuántos han orado sin fe? Levánteme su mano. Todos en algún momento de la vida. Ya sea porque no creemos, porque lo vemos muy complicado. Y en esos momentos Dios dice, necesitas volver a la oración. Y necesitas volver al ayuno, porque por muy complicado que se vea el panorama, hay alguien que camina por encima del panorama. Hay alguien que camina por encima del diagnóstico, y su nombre es Jesús de Nazaret. Cuando usted lo entiende, usted puede vivir una fe con la expectativa de que algo va a pasar. ¿Alguien me está entendiendo? Diga conmigo, fe en el Señor. En este pasaje, un hombre estaba pidiendo la sanidad de su hijo que tenía un espíritu inmundo. Jesús le incita a que crea por su milagro, y el hombre reconoció que necesitaba ayuda para tener la fe. Ese día este hombre tuvo que haber entendido, que el Señor está dispuesto tanto a hacer como nosotros creamos. Si tú crees, le dijo, su obra parece ser que dependiera de nuestra fe. Los milagros ocurren, los sueños se alcanzan cuando nuestra fe le abre las puertas. ¿Alguien me está entendiendo? Pero muchos creyentes hoy, nosotros como cristianos, a veces decimos tener fe, pero muchas veces no somos sinceros. Diga conmigo, sincero. Porque si muchos de nosotros tuviésemos la fe que proclamamos, tendríamos una vida mejor y una vida más gloriosa. Pero muchas veces es una fe fingida. Y no somos humildes para pedir ayuda. Ey, ayuda a mi fe. Ayuda a luchar contra mi incredulidad. Muchas veces la fe cambia por mantener una imagen. Y somos movidos por eso. La palabra sincera viene del latín sincero, que significa sincerum, que significa puro o sin mezcla. Diga conmigo, puro o sin mezcla. Los romanos han sido y son los más grandes escultores. Y cuando los romanos cometían un error, escuche esto, con el cincel, ellos arreglaban un defecto de la escultura moldeando esos detalles con cera. Ojo bien. Y cuando esa escultura era puesta al sol, escuche bien, esa cera se derretía. Y los huecos o la mano que se le fue con el cincel al escultor quedaban en evidencia. Entonces la gente, cuando iba a comprar una escultura, decía, regálame una escultura, véndeme una escultura sincera, sin añadiduras, sin tapujos, sin nada. Así pasa con nuestra fe. Cuando nuestra fe es sincera y se expone al duro calor del día, escuche bien, esa fe va a durar. Cuando se expone al fuego del horno, esa fe va a prevalecer. Diga conmigo, sincera. Entonces la gente que compraba escultura decía, yo no quiero una escultura con cera, que no le tape los defectos, que cuando esté en el sol se le vean los defectos. Porque muchas veces nuestra fe se llama fe cuando pasamos por los momentos más oscuros de nuestra vida. Todo el mundo tiene fe mientras está en la barca, pero cuando se baja de la barca y las cosas empiezan a ponerse color de hormiga y la tormenta se empieza a levantar, es ahí donde nuestra fe expuesta de verdad a prueba. Es fácil tener fe desde la comodidad de tu silla cuando todo está bien. Qué difícil es tener fe cuando hay un familiar en UCI muriendo. Qué difícil es tener fe cuando las cosas no te salen como tú las planeaste y las escribiste. Qué fácil es tener fe desde la comodidad de tu bendición. Y por eso el Señor está diciendo,
A través del apóstol Pablo, la fe no fingida, la fe se puede fingir, pero los frutos que manifiestan la fe jamás se va a poder fingir. Y es normal que por momentos nuestra fe sea desgastada. Cuando recibiste a Jesús en tu corazón, lo recibiste a través de una oración y es normal que con el pasar del tiempo mi fe se llega a debilitar, mi fe se llega a manosear, mi fe llega a perder el brillo, porque los golpes de la vida, los procesos por los cuales he pasado, pueden hacer que mi fe se debilite. Y es ahí donde Jesús dice a los discípulos: ese género de incredulidad no sale sino con oración y con ayuno. Pedro no escuchó el consejo y tuvo que exponerse a una fe pública. Cuando decidió bajarse de la barca, caminar sobre las aguas, se dio cuenta que no pudo. Yo te aseguro que si Pedro no se hunde, todo el mundo se baja, porque quieren tener la experiencia de lo que se siente caminar sobre las aguas. Déjame decirte algo: nunca te podrás montar en la fe de alguien más, porque Dios te dio tu propia medida de fe. El asunto es que quieres que alguien más lo experimente para montarte sus hombros, y así no funciona la fe. Dios te dio una medida de fe a ti y a mí totalmente diferente. Y yo quiero a lo mejor hasta decirte: algunos de ustedes que están sentados puedan tener hasta una medida de fe más grande que la mía, pero el asunto no va en eso. El asunto es que tú puedas desarrollar la fe. Esa medida de fe debe ser acrecentada, y la única manera de que esa oración crece es cuando tú te desconectas de lo natural y te conectas al cielo otra vez. Por eso digo, este género no sale sino con oración y con ayuno. Dice Romanos capítulo 12, verso 3. Digo pues, por la gracia que me da, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí mismo que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Wow, diga conmigo: yo tengo una medida de fe. Dios no pide nada que antes Él no haya provisto. Él te está demandando fe, porque la Biblia dice que sin fe es imposible. Él no te está pidiendo nada que antes no te haya dado. Él dijo: yo te di una medida. Entonces es necesario que para que te acerques a mí, tú uses esa medida de fe que tienes, que yo te puse, que yo te di. Él no te pide algo que antes no te haya provisto. Él te ha dado incluso la fe que tú necesitas para creer en tus promesas, en las que Él ha hecho para contigo y tu casa. Él te ha dado la fe incluso para soportar el día malo. Él te ha dado la fe para aún los días oscuros que tú ni entiendes por qué vienen. Yo recuerdo ayer hablaba con mi esposa, que hace un año para este tiempo vivimos uno de los momentos más duros en la fe. Las cosas no cambiaron hasta que nosotros levantamos nuestra fe. En ese momento mi fe por momentos flaqueaba, y era normal, porque mi fe no puede negar las circunstancias eran reales. Y algunos de mis amigos, muy pocos en realidad, yo no divulgué esto, porque yo soy muy fregado con este asunto. Porque yo entiendo que no todo el mundo puede pedir oración, porque no todo el mundo ora. Y qué harto tener que decirle: ¿puede orar por mí? ¿Puede orar por mí? Oye, si tú no oras ni por ti, ¿qué vas a orar por mí? Uno tiene que ser sabio a quien le pide oración. Hay gente tan mendiga que le pide oración a gente que ni vida oración tiene. Así que yo le pido oración a 3 personas en esta tierra. Aparte de la familia que sabía que estaba orando. Y nuestro grupo, el Ministerio de Oración. Nadie más sabía. Le decía a mi esposa ayer mientras hablábamos que durante esos 11 días desde que nació nuestro hijo Benjamín, nosotros no dormíamos. Fingíamos dormir. Cuando ella se despertaba así, yo cerraba los ojos para que ella creyera que yo estaba dormido. Y ella no me lo ha dicho, pero sé que ella hacía casi que lo mismo, para hacernos creer que estábamos durmiendo. Era un sueño fingido. Porque ¿quién puede dormir tranquilo teniendo a su hijo de unos días de nacido entubado en UCI? No se duerme tranquilo, teniéndole al frente de tu habitación de hospital y sin poder verlo. A los 6 días irte a casa y llegar sin él y tener que dejarlo, es imposible dormir.
Alguien que es papá a lo mejor me puede entender. Los primeros 6 días fueron los más, o 5 días fueron los más oscuros y difíciles, porque mi fe estaba caída. Hasta que el Espíritu de Dios me habló en una madrugada. Salí de la habitación, ella estaba medio dormida, salí corriendo. Me encerré en el parqueadero, en el carro, y me puse a llorar, a reclamarle a Dios por momentos, a decir lo que alguien dice en el momento de la prueba: ¿por qué a mí si yo te? ¿Por qué a mí si yo te honro? ¿Por qué a mí si yo te sirvo? ¿Por qué a mí si? Y en esa pelea que yo tenía con Dios, mientras lloraba y gritaba con los vídeos arriba, el carro encendido, un poco de música de oración de fondo, el Espíritu Santo me habló y me dijo: estoy haciendo de Benjamín un hombre dependiente de mi espíritu. Me dijo: cuando un bebé nace, lo primero que hace el médico es ponerlo en el pecho de su mami. Le ensaya la vía oral, le da seno, y la tiene ahí recostada, aún sin cambiarlo, aún sin bañarlo. Eso pasó con nuestra primera bebé. Inmediatamente nació sin bañarla, se la pusieron a ella sin cambiarla, sin limpiarla, así en el pecho, y se recostó. Eso significa protección. Mamá está allí. El Señor me dijo: con Benjamín no fue así. Inmediatamente nació. Mi esposa lo vino a conocer como a los 2 días. No se lo pusieron en el pecho de su mami, pero yo lo recosté a mi pecho. En ese momento vino una paz que sobrepasaba todo diagnóstico crítico que mañana y tarde nos daban. Y le dije a mi esposa: toca hablar diferente. Y empezamos a orar diferente, a declarar diferente. Decíamos: Padre, no solo se levanta Benjamín, sino toda la gente que está en UCE. Y creo que Dios era probando mi oración a ver si era sincera o con arandela. De los últimos bebés que salieron fue nuestro hijo. Los que estaban alrededor en los cubículos, todos les daban de alta, sano. Yo decía: salió este, salió este. ¿Y para cuándo el mío? Y el Señor me decía: ¿no estás orando que aún mi poder sana a todos los que están aquí? Es que a veces oramos para que se escuche lindo, pero Dios conoce la intención. Y muchas veces hablamos para que lo que digo se escuche lindo, pero Dios conoce que muchas palabras que salen de mi vida están vacías, huecas, ausentes de fe. Dios tiene el control. ¿Cuánto Dios tiene el control ha salido de tu boca? Descontrolados. Lo voy a repetir. ¿Cuántas veces Dios tiene el control han salido de tu boca descontrolado o descontrolada? ¿Cuántas veces? No es porque creas que tienes el control, es porque te aprendiste el libreto, papá. Ya sabes cómo hablar, ya hasta sabes cómo orar, ya sabes cómo pedir, ya sabes cómo reprender, ya sabes cómo se ora por el milagro. Pero eso no quiere decir que va a pasar. Y por eso la iglesia de Cristo estos últimos tiempos ha tenido una crisis existencial de fe. Hablamos lindo, pero no creemos en nada. Los discípulos tenían un problema de incredulidad y no decidieron arreglarlo, hasta que un día Pedro se empezó a hundir. Te digo algo: si no tenían problema de incredulidad, ¿por qué el único que se lanza al agua fue Pedro? Porque el resto estaba esperando: si no se hunde me tiro, si se hunde me quedo. Y como se hundió, yo me quedo aquí que estoy más seguro. Hoy la iglesia padece una crisis de fe. Pastor, ¿cómo le llamas crisis? Claro, yo me he encontrado con gente que me dice: yo no voy al culto, no voy a la reunión, no voy a la iglesia porque me estoy cuidando del COVID. Espérate, pero estás yendo a trabajar. Entonces crees que Dios puede guardarte del COVID en el trabajo. Pero no solo vas a trabajar, vas al centro comercial, vas al restaurante, te vas al centro a pasear. Déjame decirte, eso no se llama cuidándote del COVID. Se llama que tu fe está muerta y que estás fingiendo tener una fe, llamándote autocuidado. Hoy a la falta de fe, hoy a la fe muerta le llamamos autocuidado y protocolo de bioseguridad. El reino nos cambió los principios. Es que me estoy autocuidando. Autocuidando, eso no es autocuidado. Porque ¿por qué te autocuidas para unas cosas pero no para otras?
Se murió la fe. Pero había un tipo, papá, de un niño endemoniado diciendo: Señor, yo te creo, pero no lo suficiente. Ayuda a mi incredulidad, porque con la fe que tengo, la fe no me alcanza para ver ese milagro. Había uno que reconoció que no tenía fe y otros que se quedaron callados con su problema de incredulidad. Tú decides. Tú sabes cuándo coge a tu fe. Tú sabes cuando tu fe está en crisis. Y déjame decirte algo, es normal que nuestra fe por momentos entre en crisis. Es normal. Y nuestra fe muchas veces entra en crisis, porque muchas veces esa fe ha sido golpeada por los procesos. Pero la única manera que nuestra fe crezca es cuando esa fe es procesada. Déjame preguntarte algo. ¿Vas a seguir fingiendo tener fe? ¿O te vas a levantar para aumentar la medida que Dios te dio? Gente que no tiene fe solamente está esperando cómo te va a ti para ver si ellos lo hacen o no. Hay gente que no tiene fe para abrir un negocio en medio de esta pandemia que estamos viviendo. Sencillamente escuchó con las orejas grandes que tiene que tú abriste uno y va a mirar cómo te va a ti, porque él tiene una idea muy parecida a la tuya. Ay, yo también tengo esa idea hace mucho tiempo, pero déjame ver cómo te va a ti. No. Lo que pasa es que ya no estamos desarrollando nuestra medida, hoy estamos compitiendo con nuestras medidas. Si este se compró un carro, entonces yo le voy a creer a Dios por uno mejor. Y estamos compitiendo en fe, no estamos creciendo. Si este se compró así, yo le doy una casa a él, a mí me tiene que dar una casa mejor. Pero hay que reconocer. Y yo soy sincero, yo nunca, vive Jehová en cuya presencia estoy, nunca he orado a Dios por una casa. No sé por qué. Yo nunca le pido: Señor, dame una casa, pero le he pedido que me dé una finca. No sé por qué. Es mi gusto. Yo veo que le pido a Dios, a fin de cuentas él es mi papá. Pero hay gente que seguramente: Señor, dame una casa. Yo nunca he orado por una casa. Nunca, de verdad, de que tengo uso de razón, yo nunca he dicho: Señor, dame una casa. Pero le he pedido al Señor una finca para tener una finca, un lugar donde descansar, hacer retiros, para ministrar liderazgo. Yo he querido eso. Se lo he pedido a Dios. Pero una casa, nunca. Pero vaya sorpresa que hay gente que tiene fe, escúcheme bien, para ver que Dios lo puede hacer con otros, pero no que lo pueda hacer con ellos. Yo creo que Dios le puede dar una casa a ella, pero a mí, no creo que Dios me la dé. Porque yo digo: ¿de dónde la voy a sacar? No. ¿Dios te la va a dar o tú la vas a sacar de algún lado? El asunto es que cada vez que pensamos en algo que Dios nos va a dar, nos vamos a nuestra cuenta, en nuestro bolsillo, para ver si completamos, hacemos la vaca y ayudamos a Dios. El asunto es que nuestra fe ha decrecido tanto que ya no estamos mirando de dónde vendrá mi bendición, de dónde vendrá mi socorro, de dónde vendrá mi auxilio, sino qué hago yo para ayudar a Dios. Porque parece ser que no tiene tanto poder como para hacer el milagro él solo. Y por eso nuestra fe entra en crisis. Y había un papá con su hijo endemoniado diciendo: Señor, ayuda a mi incredulidad. Pero habían 12 apóstoles fingiendo tener una fe que luego se expuso en el momento de la tormenta. Cuando tú no arreglas tu incredulidad, en el momento de la tormenta quedarás en vergüenza. Pedro no quiso arreglar su incredulidad y en su momento de tormenta se terminó hundiendo. Todo el mundo se enteró, hasta tú puedes leerlo en los evangelios, que Pedro se terminó hundiendo porque le faltó fe. Pero si Pedro hubiese fortalecido su fe, te aseguro que hubiese sido de inspiración para que los otros que estaban en la barca se tiraran a caminar sobre las aguas. Y muy seguramente no hubiese sido Pedro el solo que caminó sobre las aguas, sino la historia hubiese sido los 12 discípulos, apóstoles, caminaron sobre el agua. Pero solo uno caminó sobre las aguas. Debe ser por su carácter y temperamento de explosivo, colérico, sanguíneo, que hizo que, me voy a lanzar. Pero muchas veces le llamamos fe a los riesgos que tomamos como personas naturales. Hay gente de temperamento que es emprendedor. No le puedes llamar fe a eso. La fe viene de Dios, el emprendimiento viene de tu corazón. La Biblia dice: cuando Jehová hiciere volver la cautividad de Sión, seremos como los que sueñan. Dios los pone ahí, viene de nosotros. Y hay gente emprendedora que no necesariamente tiene que tener fe. No se necesita fe para emprender. Y hay gente que emprende sin Jesús y le va bien, son exitosos, porque tienen ese ADN de emprendimiento.
Pero cuando tú vienes a Jesús, la única manera de que conquistes es que tu medida de fe crezca. Yo quiero preguntarte a ti y a gente que me está viendo por la internet, ¿cómo está tu medida de fe? ¿Creció? ¿Descreció? Yo tengo que reconocer, y lo confesé en la primera reunión y lo dije ahorita, hay cosas para las cuales yo no tengo fe, que me tengo que apalancar con la fe de mi esposa. Y para cosas personales a veces yo me quedo sin fe, a veces se me gasta la fe, a veces no tengo la suficiente fe. No sé si es un defecto, pero a veces yo me quedo sin suficiente fe para lo que es mío y personal. Pero cuando es lo de Dios, ay, esa fe no se me acaba. Si Dios me dice rompe, construye aquí, yo soy el primero en obedecerle. Pastor, no tengo cuenta. A mí nadie me viene a echar cuento de esto, porque lo levantamos este templo sin un solo peso. O sea, yo en eso siento que tengo fe. Pero recuerdo cuando nos tocó vender el carro porque un comprador estaba obsesionado con mi carro. Y yo no lo vendo, yo no. Mi esposa, véndelo, que yo no, y cómo vas a comprar otro, y hay que ir al banco a prestar dinero. No, véndelo, cielo, que yo le dije, no. De repente le dije, me voy a quitar a este tipo de encima. Y le pedí un dinero como para que dijera, no, yo no voy a comprar ese carro en ese dinero. Y me lo dio. Yo dije, uy, fallé. El tipo, ¿y ahora cómo hago si le dije que sí al tipo que se lo vendí en ese precio y mañana me va a dar dinero? ¿Y cómo hacemos? Ya me quedé sin carro. Y en ese tiempo, cuando mi fe se acabó, me apalanco en la de mi esposa. Nosotros hemos hecho eventos aquí en el mes más caro del año de millones de pesos. Y lo hemos hecho pagando todo. Dios sabe que es así. Tengo la fe para eso. Pero hay momentos en que la fe para mis cosas personales mengua. A veces me preocupo, mi esposa se da cuenta. A veces digo, uy, nos falta tal cosa y no tengo el dinero. ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo lo voy a comprar? Entonces mi esposa me ve pensativo y a veces se me acerca, cielo, ¿en qué piensa? Yo le digo, en nada, cielo, no te preocupes. Pero yo estoy pensando en el asunto, ¿cómo? Y cuando esos momentos vienen, yo me doy cuenta, si me estoy preocupando más que ayer es porque dejé de creerle a Dios como le creí ayer. Si estoy durmiendo menos que ayer es porque dejé de creerle a Dios como le creí ayer. Si me estoy angustiando más que ayer es porque dejé de creerle a Dios como antes le creía. Déjame decirte una cosa. Es normal que nuestra fe llegue por momentos de crisis y pase por momentos de crisis. Lo que no es normal es que te quedes de brazos cruzados fingiendo tener una fe que hace mucho tiempo perdió poder. Y por eso en esta noche vamos a decirle al Señor que aumente nuestra fe. Tenemos una crisis de fe y no podemos caminar una vida de fe con una fe muerta, con una fe fingida. Y yo les entiendo. ¿Cuántas veces nuestra fe no es golpeada por las pruebas? ¿Cómo le exijo a alguien que perdió familiar por COVID que crea que Dios sana de COVID? Me va a cuestionar y me va a decir, pastor, y si Dios sana de COVID, ¿por qué no sana a mi familiar? Ay, pastor, si tú dices que Él es Jehová Jireh, mi proveedor, ¿por qué ayer me acosté sin comer? Es normal que nuestra fe esté en crisis cuando es golpeada por los procesos. Lo que no es normal es que siempre tu fe se quede en esa crisis, porque Dios te dio una medida de fe para que la desarrolles y la hagas acrecentar en el nombre de Jesús. Así que en esta noche yo quiero orar junto contigo y que le podamos pedir al Señor, ayúdame en mi incredulidad. Señor, yo reconozco que, mira, hay mujeres que están orando por el marido y oran, ay Señor, yo te entrego a ese hijo del diablo. Sabes que él es un perro, zorro, todas esas cosas, un borrachín, pero es tu hijo, Padre, tú sabes. ¿Para qué oras así? O sea, el que necesita cambiar no es él, eres tú. Porque si tú no estás creyendo, ¿para qué oras? Es decir, yo te entrego a ese hijo mío rebelde, tú sabes cómo es. Eso no quiere convertirse, no quiere arrepentirse, no quiere arreglar su vida. Pero tú sabes, Señor, guárdalo, es tu hijo. Hay gente que ora y ni siquiera cree en lo que ora. Oro por mi marido, pastor, pero para que se cambie. Si usted lo conociera, si usted conociera al Dios que ora, usted hablará diferente. El asunto es que a veces nuestra oración no se parece a lo que nosotros hablamos.
Parece ser que necesitaba ayuda. No era el muchacho endemoniado, era la gente que oraba por el muchacho. Los dos se impusieron las manos y el demonio no se fue. Que faltó autoridad, gritar. No. Le faltó fe. La incredulidad de ustedes al escuchar que el niño estaba así desde pequeño les hizo perder la fe. Que no les pase como un predicador, un evangelista, emocionado orando por sanidad, le dijo: el hermano que está ahí en silla de ruedas se va a levantar en el nombre de Jesús. Voy a orar por él. De repente se acerca a orar por él y un ujier le dice: hermano, él no tiene piernas, nació así, por eso se va a levantar en el espíritu. ¿Cuántas veces nosotros no oramos de esa manera? Estamos más desconchinflados para dónde. Y estamos pidiéndole a Dios cosas que ni creemos que Dios pueda hacer. Y entonces cuando ya vemos que está complicado, entonces tergiversamos, nos vamos por aquí. No, el que Dios me dijo que era por allí, pero he escuchado tantas veces que ese Dios me dijo. Te voy a decir como Jesús: ¿hasta cuándo tendré que soportarlos? Porque Dios dijo una cosa hoy, pero mañana el tipo que tú oras le cambió de parecer y ya Dios le dijo otra cosa. ¿Qué Dios tan inconstante? Lo que pasa es que la gente quiere hacer el Dios de ellos a su manera. Esa fue la razón por la cual en el Éxodo, Aarón y todo Israel, el mismo Israel que sacaron de la esclavitud de Egipto, hicieron un becerro. ¿Sabe qué? Ellos estaban haciendo al Dios que se pareciese a ellos. Que aunque era de oro, seguían siendo un choncho. Que aun con toda la bendición que Dios le había dado a Israel, con todo el oro de Egipto, todavía su corazón estaba puerco. La gente a veces convierte su Dios a su manera. El Dios que le habla una cosa hoy y le habla una cosa mañana. El Dios emocional, el Dios inconstante. Y esa es la razón por la que mucha gente no cree en tu Dios, porque tú has hecho el Dios tuyo. Dios me dijo. Entonces el Señor le dice: ¿hasta cuándo tendré que soportarme su incredulidad? ¿Cuánto más tiempo me tocará caminar con gente incrédula? ¿Para qué caramba estar orando si no creen que Él va a ser libre? Yo creo que Pedro diría: Señor, pero es que somos tus discípulos, la gente espera que oremos como tú. Señor, es que yo soy evangélico, entonces el vecino sabe que yo voy a la iglesia, entonces me pidió oración y entonces tengo que orar. ¿Cuántas veces hemos orado sin fe? Porque tenemos una fe muerta, porque nuestra fe se nos metió en una crisis que ni siquiera sabemos cómo sacarla de ahí. Y hacemos oraciones protocolarias: Padre, gracias. Ya nos aprendimos el libreto. Ya sabemos cómo reprender al diablo, ya sabemos cómo reprender al Chucky, ya sabemos cómo liberar al endemoniado, ya sabemos cómo orar por sanidad. Pero ¿será que el endemoniado se libera? ¿Será que el enfermo se sana? Porque nunca ha sido la oración ni el libreto, ha sido la fe la que ha estado mal. Sabemos repetir. Hay iglesias donde yo he ido a predicar, donde la gente toda habla en lengua, como que se la aprendieron en un curso de discipulado básico. Y todos hablan la misma lengua que habla el pastor. El pastor es el único bautizado, los demás imitan la lengua. ¿Saben por qué lo hacen? Porque no tienen la fe para creer que Dios puede bautizarlos a ellos con su espíritu. Entonces, para sentirme que hablo en lengua, yo repito la misma lengua que otro habla. Yo hablo en lengua, la lengua larga que tiene. Necesitamos crecer nuestra fe. Necesitamos asincerarnos. Diga conmigo: sincera. Recuérdese de la cultura de los romanos, que cuando nuestra fe sea probada por el fuego, se mantenga intacta e íntegra. Sincera, de ahí viene la palabra sincera. Sinceridad. Es tiempo de dejar de fingir. El apóstol le dijo a Timoteo: la fe no fingida de tu abuela y de tu madre, de tu abuela Loida, de tu madre Eunice. Si el apóstol habló de una fe no fingida, es porque hay una fe fingida. Y fingimos creer. Y subimos estados, posts, frases que hablan de que tengo fe. Yo puedo fingir tener fe.
pero jamás podré fingir los frutos que la fe produce. Diga conmigo, los frutos no se pueden fingir. Dígalo fuerte, los frutos no se pueden fingir. Colócate sobre tus pies ahí donde estás, por favor. Ahí si estás en la internet también puedes decirle: Señor, ayuda a mi incredulidad, ayuda a mi fe. No importa cuántos años tengas en el evangelio, hay momentos donde nuestra fe entra en crisis. Y es ahí donde tenemos que ir a la oración y al ayuno. Hay gente que quiere hacer ayuno por deporte. Yo voy a hacer ayuno para que Dios me mande el marido, para que Dios me mande la novia, para que Dios me... De que está pasando hambre, y de la buena, para que sepa. La gente está usando las armas espirituales para lo que no debe usarla. Ni usted ayuna por el marido, ni ayuna por la mujer, ni ayuna por el milagro. Usted cree por su marido, usted cree por sus hijos, usted cree, escúcheme, entonces usted ayuna para que Dios fortalezca y llegue a crecer la fe que ya le puso en su espíritu. No ayuna para que el marido venga. Usted ayuna para que su fe crea, porque Dios va a restaurar su matrimonio. Son otros 20 pesos. Pero hoy hemos tergiversado toda nuestra actividad espiritual. Y hemos ayunado por lo que no se tiene que ayunar. Y hemos dejado de ayunar por lo que en verdad se tiene que ayunar. Jesús dijo: este género no sale sino con oración y con ayuno. ¿Cuál género? El género de estar conectado a lo natural. La única manera que yo pueda conectarme con Dios 100%, escúcheme bien, es que mi necesidad de desayuno, de almuerzo y cena pueda rendir en los pies de Jesús. Cuando yo ayuno, yo tengo rato que no ayuno. ¿Cuándo lo hago? Cuando yo siento que algún área en mi vida se está levantando por encima del Espíritu. Entonces yo venga, lo a sujetar en el nombre de Jesús. Pero yo no hago ayuno para que Dios me mande una provisión. Yo no hago ayuno. Benjamín estuvo 11 días en UCI, ni un solo día ayuné. Sencillamente no me daba hambre. Pero yo no, vamos a hacer un ayuno. Llamar a la iglesia que se pongan ayuno. A nadie manda a hacer ayuno. Que esa es la otra. Los evangélicos quieren mandar a otros a ayuno por ellos. Ahí tengo un primo en COVID, pastor Gaí, hospitalizado en UCI. Vamos a hacer un ayuno. Háganlo ustedes, yo no hago ayuno. El ayuno no es para que tu primo se sane. El ayuno es para que tu fe crezca. Y ese es el problema por la cual la iglesia ha perdido poder. Porque tenemos un arma, pero no sabemos cómo usarla. Y esa arma, si no sabes cómo usarla, te puede terminar haciéndote daño a ti mismo. La fe no fingida. Es tiempo de dejar de fingir que tenemos fe. Es tiempo de dejar de fingir que creemos, que creo, que sí, que porque hablo, ya me sé el libreto. Y lo único que tenemos por dentro son palabras huecas. Dice el apóstol Pablo: fábulas profanas y de viejas. Puro pensamiento positivo, tú puedes. Ya no sabemos el libreto. Pero ¿será fe? Fe es la certeza de lo que se espera. Está bien, usted se lo sabe. Pero, ¿qué fe? ¿Qué fe? Confiar. ¿Qué es confiar? Te quedas corto. Está bien, está bien. Escuche esto. ¿Qué es moler, Ruby? ¿Qué es moler? ¿Por qué no me lo explico con palabras? Tuve que usar las manos. Porque hay cosas que no se pueden explicar con palabras. Si yo te digo, dime qué es moler, tú dices, moler. Alguien, por ejemplo, me dice, triturar. Ah, bueno, ¿y qué es triturar? Quedó, no sé, amasar, no. Tú me dices, ¿qué es moler? Yo te digo, ¿qué es triturar? Pásame una hoja. Eso es triturar. Eso es romper. Hay cosas que no se pueden explicar con palabras. La fe no te la puedo explicar con una predicación. No te la puedo explicar con un ejemplo. Tienes que experimentarla y vivirla dentro de ti para que esa medida de fe empiece a crecer. Y esta noche
tu fe va a crecer. Asegúrate de cuando salgas por esa puerta no golpearte con el marco, porque vas a salir unos centímetros más altos que como entraste. Tu fe va a crecer esta noche en el nombre de Jesús. Levanta tu mano al cielo. Si estás en la internet, también levanta tu mano al cielo. Vamos a adorar al Señor. Vamos a pedir que avive nuestra fe. Señor, ayuda a mi incredulidad.